¿Qué le pasa a Karim Benzema? Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar efectivamente la situación un tanto anómala que estamos viviendo con Karim Benzema, que más allá de que lleve 3 goles esta temporada, que no son malos datos para 4 jornadas, ni mucho menos, sí que es cierto que a nivel futbolístico ha empezado a un nivel bastante por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, evidentemente tras un pedazo de temporadón que hizo la campaña pasada. Y además todo esto rodeado y aderezado con que no se ha fichado ningún delantero alternativo, recambio que pueda reforzar la delantera del Real Madrid. Benzema no tiene ningún sustituto natural, perfil que pueda ser un recambio más o menos, pues un perfil cercano al suyo. No hablo del mismo nivel, sino un perfil cercano al suyo. Alguien que pueda, digamos, ser homologable dentro de la zona de área, ser un delantero que te pueda garantizar ciertas cosas dentro de la zona ofensiva madridista. Insisto, miras a Mariano, miras a Hazard y no son esos jugadores que entiendes que puedes darle cierta confianza para coger minutaje a Benzema siempre y cuando este no esté rindiendo pues durante un partido, que es lo que pasó básicamente frente al Betis, que vimos a un mal Benzema. Pero en este vídeo, más allá de ver a un mal Benzema que vimos todo el mundo, vamos a analizar desde nuestro punto de vista por qué está mal Karim Benzema. Ha sido pitado en el Santiago Bernabéu y en los partidos a domicilio, más allá de los goles clave que ha marcado, no ha estado ni de cerca al nivel del año pasado. Bueno, yo creo que hay dos puntos bastante evidentes a la hora de analizar esto. Uno bastante objetivo. Karim Benzema empezó más tarde la pretemporada que bastantes compañeros o que la mayoría de sus compañeros de plantilla. Empezó unos días, semanas más tarde, prácticamente 2 semanas, y eso al más alto nivel se puede notar a la hora de ir cogiendo dinámica de ritmo, es decir, que en ese aspecto puede tener cierta justificación, aunque para mí no contextualiza la realidad de por qué Benzema está en este pobre estado de forma. Por otra parte, otro motivo es que cuando tienes cierta edad, los picos de rendimiento son diferentes y hay en un momento que puede llegar de una manera un tanto más abrupta. También os digo algo, prefiero que llegue a principio de temporada que cuando te estás jugando las habichuelas a final de campaña. Es decir, yo prefiero un Benzema que vaya de menos a más y vaya cogiendo ritmo de crucero en la fase crítica de temporada. Y me diréis, sí, Quique, pero para ganar la Liga a este Barça en forma de palancazos, pues vas a necesitar un gran Real Madrid con un puntaje alto. Y para llegar a un puntaje alto vas a necesitar muchísimo de tu 9 titular y de Karim Benzema, por supuesto que sí. Pero pienso que es siempre mejor para Champions, sobre todo, llegar en un buen estado de forma. Y el Real Madrid tiene que competir la Champions también de la mejor forma posible. Y no hundirte en Liga y en Champions con un mal Benzema a final de temporada. Entonces, puede haber tema de que pasa el tiempo, picos de forma, una pretemporada donde ha llegado tarde. Creo que son los grandes elementos que circunscriben la situación actual de Benzema, que al final es un veterano, tiene 34 para 35 que cumple en diciembre, y va a haber momentos donde notemos que no tiene esa chispa de, a lo mejor, los 2 últimos años, no tiene, pues, ese punch, ese sprint, esa aceleración que, sin nunca ser un jugador rapidísimo, tenía a la hora de, pues, mascar todo lo que tiene que ver con el juego de ataque. Puede ser que esté en un momento más pesado. No quiere decir que esté en mal estado de forma, sino más pesado a nivel mental, porque el estado de forma no es solo una cuestión física, es una cuestión que va en todos los circuitos de uno, también en el aspecto de confianza, en la mentalidad. Él mismo se ve que no está inspirado, él mismo ve que pierde muchos más balones de lo normal, y eso a nivel de confianza, chavales, también afecta. Es decir, al final es una acumulación de circunstancias que nos hacen ver a un Benzema que claramente está muy por debajo en sus prestaciones futbolísticas respecto al año pasado. Este no es un vídeo donde vayamos a analizar 3 goles en 4 partidos, que son muy buenos números. Estamos hablando de la gran estrella del Real Madrid, del jugador más importante del Real Madrid, de un futbolista actualmente insustituible en el Real Madrid y que vamos a necesitar su mejor versión o muy cercana para obtener los réditos en forma de títulos clave, Liga y Champions. O sea que, por eso hacemos el vídeo. Benzema ha marcado goles, sí, pero está muy por debajo de su estado de forma. E intentamos marcar el bisturí, la lupa respecto a por qué Benzema está así. Entonces, lo dicho, son temas físicos seguramente de pretemporada de inicio, son picos de forma donde él a lo mejor va a trabajar de menos a más y también luego aspectos mentales y de confianza que se van
digamos, marcando dentro de su propia cabeza, de su propia mentalidad futbolística, y que nos hacen ver a este Benzema, pues, no tan inspirado como nos gustaría ver a los madridistas. Pero de igual manera, más allá de la mala planificación en ataque, donde no se ha fichado nada, yo os digo que tengo plena confianza en Benzema, sé que nos va a dar un rendimiento máximo y confío en sus prestaciones y que el Balón de Oro de este año nos va a dar muchas alegrías durante la temporada. Insisto, mala planificación en ataque, pero confío mucho en nuestros brazucas, confío en Karim y espero que en la segunda unidad algo pueda aportar Marco Asensio y luego pues lo que pueda dar Hazard y el bueno de Mariano. Pero en cuanto a Karim, yo espero cosas de él, muchísimas, siempre he sido del barco de Karim y no me vais a ver bajarme en la cuarta jornada de liga, no tendría ningún sentido a nivel de análisis y menos a un tío como yo que soy fan absoluto de Benzema. Si juega mal, se dice, está jugando mal, por momentos sí, tampoco tan terrible, pero desde luego está a un nivel bastante discreto, podríamos decir, para lo que conocemos de Karim. Lo que quiero ahora es que me dejéis vuestro comentario, vuestra opinión. ¿Por qué pensáis que Benzema ha empezado de manera tan errática esta temporada? De manera tan irregular, sin ese estado tan brillante con el que nos vanaglorió la temporada pasada. En fin, me dejáis vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!